Tenemos el siguiente problema. Dice el enunciado que mi puntero láser de diodo que utilizo en clase tiene la emisión en 532 nanómetros, con un ancho de banda de un diámetro de LED de 1 milímetro de diámetro, suponiendo que no se ensancha con la distancia, y una potencia de 100 milivatios. Nos preguntan, si fuese la cavidad láser considerada como un cuerpo negro, ¿cuál sería la densidad de energía que albergaría? Bueno, primero vamos a ver un poco cuál es la situación. Lo que tenemos es un puntero láser, un dispositivo, que sería esta cajita, que emite una luz que tiene una única longitud de onda, que, si no me equivoco, 532 nanómetros, esa longitud de onda corresponde a un color aproximadamente verde, o parecido al verde, y que además tiene un diámetro fijo que no se ensancha, es decir, es pues esto, lo que he pintado aquí, ¿vale? Voy a poner aquí que esto sería un diámetro de 1 milímetro, y voy a ponerlo en verde, que la longitud de onda es de 532 nanómetros. Vale. Por otro lado, nos hablan de un cuerpo negro, que un cuerpo negro es una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, un cuerpo negro lo voy a representar así, más o menos pintado de negro. Y entonces, un cuerpo negro, debido a su temperatura o en función de su temperatura, emite en todas las direcciones un rango o un espectro muy amplio de longitudes de onda. No emite en una sola longitud de onda como hace el láser, sino que emite en un espectro muy amplio, que es verdad que dependiendo de la temperatura, ese espectro tiene un pico de emisión en alguna longitud de onda concreta. Estará centrado, ¿vale? Tiene esta típica forma, voy a dibujarla cualitativamente. Uy. ¿Vale? Y a lo mejor, bueno, está bastante mal dibujado, pero bueno, a lo mejor el pico de emisión, esto es longitud de onda y esto es intensidad radiada, a lo mejor es verdad que tiene un pico en una cierta longitud de onda, pero emite en un rango muy amplio de longitudes de onda. Luego no se parece en nada a un láser. Y dentro del cuerpo negro habrá una densidad de energía electromagnética, y parte de esa energía electromagnética escapa al exterior por la superficie, pues en forma de radiación electromagnética, ¿vale? Pero dentro ya existe en todo su volumen una cierta densidad de energía que va escapando, como digo. Bueno, pues el láser y el cuerpo negro no tienen nada que ver. Pero lo que nos preguntan es, supongamos, vamos a calcular la intensidad de emisión de este láser y vamos a suponer que tenemos un cuerpo negro que tiene la misma o que emite la misma intensidad de radiación. ¿Cuál sería tu densidad de energía interior? Bueno, pues vamos a calcular en primer lugar, voy a borrar aquí, no voy a borrar nada. Entonces vamos a calcular en primer lugar, y además lo voy a hacer en verde para resaltar que es sobre el láser, cuál es la intensidad radiada por el láser. La intensidad radiada por el láser es la potencia partido a la superficie. ¿Vale? La intensidad es la potencia por cada metro cuadrado. Bueno, pues la potencia la tenemos en 100 milivatios, 100 por 10 elevado a menos 3. Y la superficie es la sección esta que atraviesa la luz láser, que es pi por el radio al cuadrado. Y el radio, voy a poner aquí, antes de nada, esto así, pi por el radio al cuadrado. Entonces la potencia son los 100 milivatios, voy a poner 0,1 vatios. Y pi por el radio al cuadrado, que como el diámetro es de 1 milímetro, el radio será 0,5 milímetros. 0,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Voy a mover esto un poquito para hacer sitio. Y tenemos aproximadamente 1,273 por 10 elevado a 5 vatios partido metro cuadrado. Esta sería la intensidad. Lo que queremos es, supongamos que ahora hay un cuerpo negro que emite esta intensidad de radiación electromagnética.
¿Podríamos haberlo hecho con la potencia? Podríamos haberlo hecho con la potencia si supiéramos la superficie del cuerpo negro. Pero como a mí me hablan de un cuerpo negro y no me dicen su tamaño, lo tengo que hacer con la intensidad, ¿vale? Porque en la intensidad nos hacemos desaparecer o hacemos que sea irrelevante el tamaño. Bueno, pues resulta que la densidad de energía electromagnética que hay en el interior de un cuerpo negro la voy a representar con ρ, también a veces se representa con epsilon. Creo que lo voy a dejar como epsilon, me da igual. Es 4 partido c, donde c es la velocidad de la luz, por la intensidad emitida, la intensidad de la radiación electromagnética. Es decir, en nuestro caso, si hubiera un cuerpo negro que emitiera esta intensidad de radiación electromagnética, su densidad de energía que tiene en el interior pues es 4 por la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8, por la intensidad. 1,273 por 10 elevado a 5. Y esto da aproximadamente 1,7 por 10 elevado a menos 3. Y esto serían julios partido metro cúbico. Vale, pues esto es la respuesta al apartado A. Voy a poner por aquí A. Bueno, de hecho voy a borrar todo esto. ¿Vale? Pero esa es la respuesta al apartado A. En el apartado B, si la pantalla de clase refleja solo el 20% y usted está en un asiento en clase a 5 metros de distancia, ¿cuántos fotones del puntero láser por segundo entran en su retina si su pupila tiene 4 milímetros de diámetro? Y nos piden tener en cuenta que el láser al llegar en la pantalla se refleja en todas las direcciones y no directamente al ojo. Es decir, aquí tenemos una pantalla. Aquí tenemos el láser que llega a la pantalla como un rayo muy fino, de 1 milímetro de diámetro, pero luego al reflejarse, se refleja en todas las direcciones. Voy a tratar de representar eso así. Algo así, ¿vale? El láser se refleja de manera que si alguien está aquí, voy a pintarlo en negro, esto que estoy pintando pretende ser un ojo. Si alguien está aquí, le llega la luz del puntero láser, es decir, puede ver el puntero láser reflejado en la pantalla. Si alguien está aquí, pues también lo ve, etc. ¿Vale? Si alguien está aquí, también lo ve, etc. Bueno, pues ocurre que los 100 milivatios llegan a la pantalla, se reflejan solo el 20%. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular por aquí la potencia reflejada, que será el 20% de los 100 milivatios. Bueno, esto obviamente da 0,02 vatios. Vale, esos 0,02 vatios reflejados se reparten a medida que estamos más lejos de la pantalla, se reparten en una superficie mayor. Esto que he pintado aquí como arcos los tenemos que ver como la superficie de medias esferas, ¿vale? Porque esto es la habitación, que tiene 3 dimensiones, y entonces esto de aquí es media esfera, porque la otra media está aquí, pero claro, la luz no atraviesa la pantalla y por lo tanto no pasa al otro lado de la pantalla. Y entonces tenemos 0,02 vatios aquí repartidos en esta superficie, tenemos los mismos 0,02 vatios que aquí se reparten en una superficie mayor y tenemos los 0,02 vatios que aquí se reparten en una superficie mayor todavía. Con lo cual nos interesa calcular la intensidad, que será la potencia a partir de la superficie. ¿Qué superficie hay aquí? Pues la superficie de una esfera es 4πr al cuadrado, pero como esto realmente es media esfera, pues la mitad, 2πr al cuadrado. Entonces, la potencia era 0,02 vatios y estamos aquí a una distancia de 5 metros. Así que a este ojo
le llega una intensidad de luz de 1,273 aproximadamente por 10 elevado a menos 4 vatios partido metro cuadrado. Esa es la intensidad que llega al ojo. Como el diámetro de la pupila es de 4 milímetros de diámetro, resulta que la potencia que entra dentro del ojo será la intensidad por la superficie del ojo. Voy a poner aquí superficie del ojo y superficie... no sé cómo llamarle con una palabra corta. La superficie en la cual se distribuye la luz del láser, la luz reflejada del láser. Voy a poner SD de superficie de distribución o superficie distribuida. Vale, pues eso es I del ojo. Y ahora, la pupila del ojo es un círculo, no es una esfera. Por lo tanto, pi por r al cuadrado, 1,273 por 10 elevado a menos 4 por pi. Y el radio del ojo, si es 4 milímetros de diámetro, pues 2 milímetros. 2 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado. Entonces, la potencia que llega al ojo es esta. 1,6 por 10 elevado a menos 9 vatios. Vale, una manera alternativa y sin dar tanto rodeo de hacer esto, que tal vez nos parezca más clara o menos clara, por eso voy a hacer las dos, es la siguiente. La potencia que llega al ojo es la potencia reflejada multiplicada por la superficie del ojo partido la superficie en la que se distribuye. Es decir, cuanto mayor superficie tenga mi ojo, más luz va a entrar en él. Por otro lado, cuanto más lejos esté yo y sobre más superficie se distribuya la potencia reflejada o la luz reflejada, menos luz va a llegar a mi ojo. Por lo tanto, podemos verlo así también, que en realidad es bastante práctica esta fórmula. ¿Vale? Lo que veamos más claro o lo que nos parezca más fácil de recordar o entendamos mejor. Entonces, la potencia reflejada eran 0,02 vatios, la superficie del ojo era pi por el radio del ojo al cuadrado, y la superficie, recordemos que la pupila es un círculo, pero la superficie en la que se distribuye la luz no es un círculo, es una esfera, es media esfera realmente. Por lo tanto voy a poner aquí 2pi por el radio al cuadrado en el que se distribuye la luz, ¿vale? La superficie de una esfera era 4pi radio al cuadrado, media esfera, porque aquí solo hay media esfera, es la mitad, 2pi radio al cuadrado. Pues, por lo pronto pi y pi se cancelan, y esto da 0,02 partido 2, 0,01. El radio del ojo al cuadrado partido el radio en el que se distribuye la luz al cuadrado sería, radio del ojo eran 2 milímetros y esto eran 5 al cuadrado. Y esto debe dar lo mismo. Vale, 1,6 por 10 elevado a menos 9 vatios que llegan al ojo. Claro, la pregunta es ¿cuántos fotones llegan al ojo por segundo? Voy a poner también que al ojo llegan 1,6 por 10 elevado a menos 9 julios partido segundo. Cada segundo llegan al ojo en forma de energía electromagnética 1,6 por 10 elevado a menos 9 julios. Porque eso es lo que significa vatio. ¿Vale? Vatio significa julio partido segundo. Lo que nos preguntan es cuántos fotones llegan. Bueno, como tenemos la longitud de onda del fotón y la energía de un fotón depende de su longitud de onda, si sabemos cuánta energía llega en total y cuánta energía tiene cada fotón, podemos saber cuántos fotones llegan. La energía que tiene un fotón es esta. Hc partido lambda. H la constante de Planck, c la velocidad de la luz
y lambda la longitud de onda. Esta es la energía que tiene un fotón. Y aquí pretendo dibujar la letra griega nu. La energía que tienen n fotones, voy a poner así, esto es una n y una nu, pues será n veces hc partido lambda. Y entonces nosotros queremos que la energía que tienen n fotones sea esta, 1,6 por 10 elevado a menos 9. Vale, esto le podemos poner nombre para no mezclar valores y símbolos y decir que esto es la energía total o algo así. Pero bueno, yo voy a dejar 1,6 por 10 elevado a menos 9. Con lo cual el número de fotones despejando es este. La longitud de onda era 532 nanómetros. La constante de Planck 6,63 por 10 elevado a menos 34. Si no recuerdo mal, voy a comprobarlo. ¿Sí? Y la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo. Vale, pues... Pues tenemos aproximadamente 4,3 o 4,28 por 10 elevado a 9 fotones partido segundo, ¿vale? Porque esta es la energía por segundo. Es decir, unos 4.000 millones de fotones por segundo llegarían al ojo solo desde el puntero de láser en este caso.